Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Beatriz García, vicepresidenta de la Asociación Española de Esclerodermia y delegada de la delegación en Cataluña. Os doy la bienvenida a esta videoconferencia que está dentro del marco de las actividades que hemos organizado y a las que hemos sumado durante todo este mes de febrero como conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebra el próximo día 28. Esta tarde vamos a tratar la afectación gastrointestinal en esclerosis sistémica. Somos muchas personas afectadas las que día a día tenemos que lidiar con alguna de sus manifestaciones, como pueden ser el reflujo, disfagia, distensión abdominal, incontinencia fecal y un largo etcétera. Tenemos la suerte de contar para que nos hable de ello con la doctora Vera Ortiz Santamaría, que tiene un gran conocimiento y experiencia en el tema. Ella es responsable de reumatología, coordinadora de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital General de Granollers en Barcelona, profesora colaboradora de la Universidad Internacional de Cataluña y miembro de EUSTAR desde el año 2005. Si tenéis alguna pregunta que os gustaría hacer a la doctora Ortiz, escribir en el cuadro que tenéis de preguntas y respuestas que encontráis en la parte inferior de la pantalla y al final de la presentación le formularemos las preguntas junto con las que hemos recibido a través del correo conferencias@esclerodermia.com. Sin más, le doy la bienvenida, doctora Vera Ortiz, y agradezco que haya aceptado nuestra invitación para llevar a cabo esta videoconferencia. Muchas gracias y adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y agradecer a la Asociación Española de Esclerodermia de haberme invitado para esta ponencia, la afectación gastrointestinal que implica a la mayoría de los pacientes con esclerosis sistémica. Procedo a compartir pantalla. De acuerdo. Vale. Hago un poco de guión de lo que hablaremos en esta ponencia y entraremos en temas de fisiopatología, por qué pasa pues las complicaciones en los pacientes con esclerosis sistémica, qué manifestaciones clínicas comporta, cómo hacemos el abordaje diagnóstico y también el tratamiento. Entraré en el cribado de malnutrición, que es una cuestión muy importante para todos los pacientes que presentan afectación gastrointestinal, y también daré unas pinceladas sobre el abordaje nutricional, que considero que es un pilar muy importante para las complicaciones gastrointestinales en pacientes con esclerosis sistémica. Hasta un 90% o quizás más de los pacientes con esclerosis sistémica presentan un trastorno gastrointestinal. La mitad son sintomáticos y la otra mitad son asintomáticos, es decir, hay quien padece síntomas relacionados y hay quien no los padece, pero pueden presentar una alteración de alguna de las partes del tracto gastrointestinal. Si bien menos del 10% tiene una afectación grave, pero esta afectación conlleva un mal pronóstico para el paciente que lo presenta. Cualquier tramo del aparato gastrointestinal puede estar afectado, aunque el esófago es el más frecuente, pero desde la boca hasta el ano podemos tener manifestaciones y complicaciones en los pacientes con esclerosis sistémica. ¿Qué está implicado para que se produzcan estas complicaciones? Pues desde los vasos hasta el sistema nervioso autónomo y un proceso inmunológico que afecta al endotelio. El endotelio es una parte del vaso, es la parte interna del vaso, con una afectación neuronal. Este proceso inflamatorio que está inmunomediado por el sistema inmunológico, que provoca un exceso, un depósito de colágeno
con atrofia muscular y con fibrosis. Hay distintos cuestionarios que se utilizan para tener en cuenta si los pacientes con esclerosis sistémica presentan afectación gastrointestinal, como por ejemplo el que ven en pantalla, con una serie de preguntas como es si hay falta de apetito, si hay dificultad para tragar, si necesitan de líquidos para tragar o si les vuelve la comida hacia la boca o la nariz, si se despiertan con sensación de asfixia por retorno de alimentos, si tienen ardor en el estómago o en la parte inferior del pecho, si comiendo poca cantidad tienen una sensación de haber comido mucho, o bien si hay una sensación de distensión del abdomen, incluso náuseas, vómitos, puede haber estreñimiento, pero también pueden presentar diarreas, aunque parezca contradictorio, se pueden presentar los dos síntomas. A veces se necesitan de antibióticos para controlar la diarrea. Es importante revisar las heces porque a veces pues, pueden presentar gotitas de grasa o pueden ser muy malolientes. En algunas ocasiones hay incontinencia fecal y se mancha la ropa interior, y en casos más extremos se puede necesitar de alimentación por vena. Evidentemente, si se contesta que sí a una de estas manifestaciones que hemos comentado, pues habrá que investigar qué afectación presenta el paciente y en qué intensidad. Hay otros cuestionarios, como es algo más complejo, en el que pues, se vuelven a preguntar, es similar al previo. Aquí se preguntan pues, síntomas en relación al reflujo, a la distensión, al si manchan la ropa interior, también si esto conlleva una limitación pues, a la hora de relacionarse pues, con amigos o con familiares. Y como veis, pues puede pasar 1 o 2 días o todos los días de la semana. Según pase más o menos, se marca, se señala y nos da un número que pues, nos orienta pues, a si hay mayor afectación o menor. Vamos a repasar las manifestaciones que pueden presentar desde el tramo superior hasta, como hemos dicho, el final, que es el ano. En el tramo superior hablaremos de la microstomía, de la xerostomía, de la disfagia orofaringea, la falta de movimiento del esófago y la falta de cierre del esfínter que hay entre el esófago y el estómago, la presencia del reflujo gastroesofágico, el esófago de Barrett, que está en relación a este reflujo, que hay un cambio de las células de la parte interior del esófago. Esto al final lo que puede hacer es una irritación y acabar con estenosis esofágica, es decir, falta de paso de los alimentos, y es muy frecuente la presencia de una hernia de hiatus. ¿Qué entendemos por microstomía? La microstomía es una boca pequeña que muchas veces se caracteriza con estas arrugas alrededor de la boca, arrugas peribucales, y que puede dificultar la entrada de determinados alimentos. Además, a menudo puede haber una sequedad, que conocemos con el término de xerostomía. Esta sequedad a veces se puede estimular con gotitas de limón, aunque puede ser también desagradable. Esta sequedad de la boca, de la lengua, puede dificultar al tragar el alimento de la boca hacia atrás. Y esta dificultad de tragar también puede ser en el fondo de la boca, detrás de la nariz, que es lo que conocemos como disfagia orofaríngea. Aquí incluso se pueden retener determinados alimentos y al retenerlos puede llegar a aspirarse dentro del pulmón. Al aspirar estos alimentos provoca tos. ¿Cómo intentamos hacer el diagnóstico de la disfagia orofaríngea? Pues se puede realizar lo que se llama un test de disfagia con una videoendoscopia, que es una cámara que lo que mira
es el proceso de deglución y se mira con distintos alimentos, con distintas texturas, pues más líquido, más sólido, semilíquido, y se mira si queda retención o si hay dificultad de paso hacia el esófago. ¿Y qué se puede hacer? Muy importante, ya lo he comentado en la primera diapositiva, las medidas dietéticas, qué comemos y cómo lo comemos. E incluso en ocasiones se pueden indicar ejercicios de rehabilitación. Por ejemplo, hay un ejercicio relativamente fácil, que es que cuando uno vaya a tragar, baje la barbilla, que esto permite tragar mejor determinados alimentos. Por lo tanto, estamos hablando que en la orofaringe podemos encontrar la microstomía y la exostomía, la sequedad, y esta sequedad, al tener menos saliva, evita que haya el poder de eliminar las bacterias que podemos tener de forma normal en la boca. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay un crecimiento exagerado y pueden aparecer las caries y la enfermedad periodontal. Es importante la exploración física, se puede llegar a medir cuánta saliva se fabrica y se puede hacer una sialografía parotidia y la gamografía de glándulas salivales, aunque estas pruebas son bastante inespecíficas y pueden estar alteradas, pero no nos dicen exactamente a causa de qué, aunque evidentemente si hay una esclerosis sistémica, pues puede que haya una relación evidentemente con la enfermedad. Medidas dietéticas importantes, la hidratación, se aconseja entre 6 y 8 vasos de líquido al día, la higiene dental después de cada comida. Se puede indicar saliva artificial, aunque el efecto de la saliva es de forma muy inmediata desaparece, y en algunas ocasiones por esta sequedad también hay un fármaco que es la pilocarpina, que se puede dar en dosis de 5 miligramos cada 6 o 8 horas, pero hay que ir con cuidado porque presentan efectos secundarios como exceso de sudoración, palpitaciones, dolor de cabeza. Hay que ir con precaución en los pacientes con asma bronquial y un problema en el ojo, que es el glaucoma de ángulo estrecho, porque se podría empeorar estas dos enfermedades. Y está contraindicado en pacientes que además tengan una enfermedad del corazón, una cardiopatía isquémica. De la disfagia orofaringea hemos dicho que se puede diagnosticar o evaluar mediante este test de disfagia y la cámara para ver cómo se degluten los alimentos de texturas distintas. Aquí incidiríamos de nuevo en las medidas dietéticas, los ejercicios de rehabilitación y a veces también se indican espesantes, pues los líquidos acostumbran a provocar más tos. Si bajamos un poquito más abajo, nos encontramos pues con el esófago. Y en el esófago podemos tener problemas de movimiento del propio esófago, del esfínter, que el esfínter está entre el esófago y el estómago, el reflujo, que es el ácido que se forma en el estómago y que al no cerrar bien el esfínter sube hacia arriba, el esófago de Barrett, que es el cambio de las células de dentro del esófago. La consecuencia final puede ser una estenosis esofágica y la hernia de hiatus, que es muy común. ¿Por qué se produce esta alteración a nivel del esófago? Pues es muy característica la afectación de la musculatura lisa que está presente en los 2 tercios distales del esófago. Esta dificultad de movimiento del esófago y la falta de cierre de la válvula del esfínter que hay entre el esófago y el estómago produce sensación de ocupación, de malestar en la boca del estómago, dificultad de paso en la parte más baja, ya no en la orofaringe, sino más abajo. Incluso puede dar vómitos y también puede llegar a pasar a pulmón y hacer lo que llamamos microaspiraciones, incluso una neumonía. Se detecta entre un 70 y un 96% de los pacientes mediante alguna prueba diagnóstica y también decir que un tercio presentan estos síntomas, es decir, hay otros pacientes
que no refieren síntomas, pero sí que puede haber alteración. Esta exposición de los ácidos gástricos que se forman en el estómago y que se suben hacia el esófago, porque esta válvula no cierra bien, lo que puede provocar es una inflamación del esófago, que hablamos de esofagitis. Para hacer el diagnóstico se puede utilizar la manometría esofágica, que es un tubito que se pasa por la nariz y se llega al estómago, que se mantiene durante 24 horas y esto mide qué contracciones hace el esófago. También es recomendable la endoscopia porque nos puede diagnosticar la hernia de hiatus, la inflamación del esófago, la esofagitis y cambios también en las células de dentro del esófago. Hay otras pruebas que se utilizan menos, como son el esofagograma con bario o la gamografía esofágica, porque también son pruebas bastante inespecíficas que no nos acaban de concretar la complicación. Insistir en lo que llamamos medidas higiénico-dietéticas, higiénico porque, pues, por ejemplo, intentar comer poca cantidad para que llegue bien al estómago y no hacer comidas pesadas que cuestan mucho más pues, de tragar y después de digerir, y dietéticas valorando lo que comemos y cómo lo comemos. Aquí en algunos casos, por el tema que pueda haber una osteoporosis asociada, se puede indicar unos medicamentos que se llaman bifosfonatos, muy conocido el ácido lendrónico que se da de forma semanal por vía oral, y hay que ir con cuidado porque si no se toman bien puede favorecer la inflamación del esófago, la esofagitis. Hay otras opciones actualmente para osteoporosis y en el caso que hubiera una inflamación importante del esófago, que es la esofagitis, pues tener en cuenta valorar otras posibilidades de tratamiento. Para ayudar a bajar el bolo alimentario hacia el estómago se pueden utilizar lo que llamamos procinéticos, que ahora hablaremos de ello. Y en algunos casos en que no es posible el tragar los alimentos, se puede llegar a recurrir incluso hasta la cirugía, haciendo una apertura desde la pared abdominal directamente al estómago para alimentar. Hablamos de procinéticos a distintos medicamentos, como son, por ejemplo, la domperidona, que se puede dar en dosis de 10 miligramos cada 8, están comprimidos, está en solución oral y es clave tomarlo entre 15 y 30 minutos antes de las comidas para ayudar a que el esófago haga estas contracciones y pueda bajar el alimento. Hay otros medicamentos como la cisaprida. Aquí hay que tener en cuenta las interacciones farmacológicas y el riesgo en ocasiones de arritmias o alteraciones en el electrocardiograma. La metoclopramida, más conocida como Primperan, también están comprimidos y en solución oral y puede llegar a dar lo que llamamos distonías, que es como una contractura fuerte del cuello. La eritromicina es un antibiótico que a veces también se utiliza como procinético porque hace esta función de ayudar a la movilidad del esófago para que el alimento baje. Aunque también puede dar alteraciones en el electrocardiograma, como cualquier antibiótico puede dar reacciones alérgicas y hay que tener en cuenta que no es aconsejable darlo si estamos tomando la domperidona o la cisaprida. Y también hay otro fármaco que se administra de forma subcutánea por la noche, que también haría la misma función, ayudar a que el esófago haga movimiento y baje el alimento. Reflujo gastroesofágico probablemente le suene a la mayoría de ustedes porque es muy frecuente. La sensación es de quemazón en boca de estómago e incluso dolor en la parte alta del abdomen, en el estómago. Este reflujo es por el ácido y puede conllevar en más de un 60% de los casos a la inflamación, a la esofagitis. Y en casos más extremos se pueden presentar úlceras e incluso hemorragias. Este cambio de esta inflamación del esófago a veces hace que la parte interior del esófago, las células se transformen, cambien y es lo que hablamos de esófago de Barrett.
Y si persiste esta inflamación, puede aparecer la estenosis, es decir, el cierre del paso de los alimentos del esófago al estómago. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Con una prueba que se llama pH-metría. La pH-metría muchas veces se realiza junto a la manometría, que es lo que les decía, que es un tubito que pasa por la nariz hasta el estómago y se lleva durante 24 horas para registrar tanto las contracciones del esófago como cuánto ácido presentamos. La endoscopia alta aquí también es muy importante porque nos ayuda en el diagnóstico de esofagitis, esófago de Barrett y podemos ver si hay un grado de estenosis o no la hay. Como tratamiento, pues importante las medidas dietéticas y también tenemos distintos medicamentos, como son los inhibidores de la bomba de protones. Uno de los más conocidos es el omeprazol, que se puede llegar a tomar entre 20 y 40 miligramos cada 12-24 horas. Y en ocasiones, si con el omeprazol no es suficiente, podemos utilizar un primo hermano que se llama esomeprazol. El omeprazol últimamente pues, tiene bastante mala prensa porque se ha utilizado en pacientes que pues, no tendrían la indicación, ¿no? Como protector de estómago porque estamos tomando otros medicamentos, pero no sería esta la indicación. La indicación en el caso de los pacientes con reflujo gastroesofágico, esofagitis o gastritis, aquí sí que es importante tomarlo y de forma continuada. Además, si los síntomas no están bien controlados, también se puede utilizar antihistamínicos como son anti-H2 como son la ranitidina, sobre todo por la noche, o el almagato, que lo tenemos en comprimidos en suspensión oral, también antes de acostarse. Este medicamento hace como una película a lo largo del esófago y el estómago y de forma inmediata habitualmente da una sensación de mejoría, porque el quemazón habitualmente mejora o desaparece. En ocasiones, por la afectación del reflujo y la esofagitis, puede haber un dolor de golpe, como lo que llamamos un espasmo, espasmódico, en boca de estómago, y se puede recurrir al tratamiento con baclofeno. Y como os decía también previamente, si con todo ello pues, no conseguimos mejoría, en algunos casos se puede recurrir a determinada cirugía, aunque a menudo puede haber recidiva de las complicaciones y manifestaciones. La hernia de hiatus, podéis ver aquí el dibujo, es que el estómago sube hacia arriba, hacia el esófago, y hace esta dilatación. Esto es lo que conocemos como una hernia de hiatus, que los pacientes pueden no tener ningún síntoma o, muy característico, el ardor, el ardor que sube hacia el esófago y hacia la boca, dolor o incluso vómitos, porque a veces se retiene en esta zona más dilatada los alimentos y no pasan y pues se acaba vomitando. Dado esta inflamación persistente en esta zona del esófago, es lo que os decía, que a veces se puede haber un cambio de las células y es lo que conocemos como esófago de Barrett, que esta es una complicación no despreciable hasta más de un tercio de los pacientes. Y ello conlleva un riesgo de adenocarcinoma esofágico. Se diagnostica mediante una tinción. Cuando se hace la endoscopia se puede hacer una tinción y depende de cómo quede sombreado, pues se hace una biopsia en esas zonas para ver si realmente estas células han cambiado. La persistencia del reflujo y de la esofagitis es lo que nos puede dar un cierre del esófago, que es lo que se conoce como estenosis esofágica péptica. Los síntomas serían pues, que no pasa el alimento y al no pasar el alimento pues, se llega a vomitar. Aquí como tratamiento se puede utilizar a través de la endoscopia unas dilataciones con bujía y abrir el paso para que los alimentos lleguen al estómago.
En la endoscopia, veis que la utilizamos para valorar distintas complicaciones, a veces nos encontramos con lo que llamamos candidiasis esofágica, que es una infección fúngica por hongos que aparece en el esófago y pues que hay que tratar con antifúngicos como los que están aquí en la pantalla. En resumen, del esófago hemos hablado de la dificultad de movimiento del esófago, que lo estudiamos con manometría y endoscopia, que hay que incidir con las medidas higiénico-dietéticas, con los fármacos procinéticos y en casos severos, graves, gastrotomía percutánea. El reflujo, que lo estudiamos con la pH-metría y también con la endoscopia. Aquí utilizamos fármacos como es el omeprazol y asociamos otros fármacos según los síntomas y si hay mejoría o no. El esófago de Barrett, que cuando hacemos la endoscopia pues, se hace esta tinción y se hacen biopsias para valorar si hay un cambio de las células. Se pueden utilizar distintos tratamientos, como podéis ver aquí, ablación por radiofrecuencia, terapia fotodinámica, crioterapia o incluso pues, mucosectomía, que es retirar una parte de la mucosa. La estenosis esofágica también la diagnosticamos, igual que la candidiasis, con endoscopia, y para la estenosis podemos utilizar la dilatación mediante la endoscopia y para la candidiasis el tratamiento antifúngico. Llegamos al estómago. En el estómago lo que vemos sobre todo es un depósito de colágeno en la submucosa y esto sustituye al músculo liso y pasa a hacer un tejido fibroso. También, como la esclerosis sistémica afecta sobre todo a un depósito de colágeno que termina en fibrosis, pero también afecta a los vasos, a lo que os decía al principio, al endotelio. Y se pueden ver lo que hablamos de ectasias vasculares, que son estas dilataciones vasculares que a veces pueden sangrar. En el estómago podremos tener síntomas por el reflujo, que ya lo hemos hablado, podemos tener dispepsia, gastroparesia y estas ectasias. La dispepsia se nota en forma de ardor, de plenitud, de dolor en la parte superior del abdomen. Es importante realizar una endoscopia alta y aquí también nos servirá para descartar que no haya la presencia de Helicobacter pylori, que es muy frecuente en la población general y que habría que tratar para valorar si esta sensación de plenitud, de ardor, mejora después del tratamiento específico del Helicobacter pylori. Para la dispepsia se pueden utilizar también lo que llamamos inhibidores de la bomba protones, es decir, el omeprazol o similares, y los procinéticos que ya hemos hablado previamente. ¿Qué entendemos por gastroparesia? Paresia es que se separa o se enlentece el vaciado gástrico, es decir, cuando el alimento está en el estómago, cuesta de pasarlo al intestino. ¿Y esto cómo se nota? Pues porque el abdomen se distiende y podemos tener náuseas e incluso vómitos. Medidas dietéticas son muy importantes, también se pueden utilizar los procinéticos e incluso los antieméticos, que son medicamentos que evitan las náuseas y los vómitos antes de las comidas para mejorar la ingesta de los alimentos. Lo que decíamos antes de estas dilataciones vasculares es lo que se conoce como ectasia vascular antral. Sería la imagen esta, en inglés se llama GAVE. Y por aquí se puede hacer un pequeño sangrado y lo que veremos en el análisis es una anemia por falta de hierro, por lo que decimos una hemorragia crónica de bajo flujo. Va perdiendo, es como un goteo, como si no estuviera bien cerrado el vaso. Pero también nos podemos encontrar que se hace la endoscopia, el paciente no tiene síntomas y le hacemos la endoscopia pues, por otro motivo, porque igual tiene pues, quemazón o lo que sea, y nos encontramos con estas dilataciones vasculares. Esta complicación en concreto, que también se llama ensandía por la imagen, ¿no? que lo recuerda, se ha relacionado con la presencia de unos anticuerpos concretos, que es el RNA polimerasa 3, y más en la forma de esclerosis sistémica cutánea difusa en estadios precoces.
En ocasiones pues, se requiere de hierro, hierro oral o incluso hierro endovenoso, y en otras ocasiones se puede pues, hacer como quemar estas dilataciones para evitar el sangrado o incluso ligaduras. Algunos autores han valorado que esta complicación podría mejorar con tratamiento inmunosupresor, que lo utilizamos a menudo por otras complicaciones, como por ejemplo el pulmón. Por lo tanto, en el estómago podemos encontrar lo que hablamos de dispepsia, que aquí miraremos por una vía endoscopia alta para valorar si hay un pylori, un Helicobacter pylori y su tratamiento. Valoraremos omeprazol y procinéticos. El enlentecimiento, la gastroparesia, que con una anamnesis, es decir, con unas preguntas dirigidas y si hay estos síntomas, pues la clínica ya nos lo dice, y se pueden utilizar tanto el estudio con bario como la gamografía gástrica, aunque son de estas pruebas inespecíficas que no nos ayudan del todo. Y aquí, pues las medidas dietéticas, los procinéticos y los medicamentos que evitan vomitar y, por lo tanto, ayudar a la ingesta. Y las dilataciones, que las vemos del estómago, vasculares, que las vemos por endoscopia y que se puede utilizar estas opciones, e incluso en algunas ocasiones hay que recurrir a la cirugía, a sacar un trocito del estómago. Nos vamos a la afectación ya del tramo inferior y nos encontramos en que esta dificultad de movimiento que hablábamos antes en el esófago también ocurre en el intestino. Y esto puede llegar a presentar una pseudoobstrucción, es decir, pseudoobstrucción o obstrucción intestinal, que es que no hay paso de los alimentos. También en esta zona y debido a este enlentecimiento del paso, pueden crecer en exceso las bacterias y esto nos dará diarreas. Hay una complicación que después os hablo, que es la neumatosis intestinal quística, y por esta dificultad o enlentecimiento de paso nos podemos encontrar con estreñimiento. De aquí que si hay un crecimiento excesivo de bacterias nos encontraremos con diarreas, pero debido a que este enlentecimiento nos podemos encontrar con estreñimiento. Y la temible incontinencia fecal, que es muy frecuente y que comporta pérdida de calidad de vida. En el hígado, a menudo o en algunos casos, se asocia a lo que llamamos colangitis biliar primaria, y en el páncreas al déficit de enzimas pancreáticas, insuficiencia pancreática. Esto no es muy frecuente, pero puede ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre en la parte del intestino? Pues este colágeno en exceso se afecta a las glándulas que llamamos glándulas de Brunner, provocando fibrosis alrededor de las glándulas, atrofia del músculo liso, y todo esto está acompañado de una alteración del sistema nervioso. La hipomotilidad y la pseudoobstrucción intestinal, la dificultad de paso de los alimentos, se puede manifestar con barriga hinchada, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Lo podemos estudiar con una gamografía intestinal o con, por ejemplo, esta radiografía de abdomen, en la que vemos pues, mucho gas por la dificultad del paso de los alimentos, también con TAC abdominal y enteroresonancia. ¿Qué podemos utilizar? Pues procinéticos, como utilizábamos en la afectación del esófago. Ayudar a que haya movimiento y paso de alimentos. Y la colchicina provoca también movimiento intestinal, en ocasiones incluso en pacientes puede llegar a hacer diarreas. Si con esto no solucionamos el problema y en casos graves, pues se puede requerir de nutrición parenteral. Antes decíamos que esta dificultad de movimiento puede hacer que las bacterias normales que tenemos en el intestino crezcan demasiado y se produzca el sobrecrecimiento bacteriano. Es una complicación que es bastante frecuente, que los pacientes pueden no tener ningún síntoma o bien la barriga hinchada, muchos gases, molestias, diarrea, y tanto este enlentecimiento del movimiento como
este sobrecrecimiento bacteriano pueden producir malnutrición. ¿Cómo se puede estudiar? Pues con el test de hidrógeno aspirado o con el cultivo aspirado yeyunal, aunque el test de hidrógeno aspirado pues tampoco correlaciona al 100% con el diagnóstico, y el cultivo pues es difícil porque ya tenemos bacterias normales en el intestino y hay que saber pues, que haya más de una que de otra. Por lo tanto, tampoco no es un diagnóstico fácil de realizar. En los últimos tiempos se está valorando lo que es la calprotectina, que sería un marcador inflamatorio en las heces, pero hay que acabar también de ver si realmente nos ayuda, nos aporta para el diagnóstico del sobrecrecimiento bacteriano. Aquí en azul mar vemos que la vitamina B12 y el fólico no acostumbra a estar disminuida o deficitaria porque las mismas bacterias la sintetizan, a no ser que haya otro problema añadido. Pero sí que es muy frecuente el déficit de vitamina D y del hierro. Y por el sobrecrecimiento bacteriano a veces se requiere indicar antibióticos cíclicos, porque se indican, por ejemplo, la primera semana del mes, en algunos casos incluso 2 semanas consecutivas. Del más utilizado es la rifaximina, que es un antibiótico que tiene un efecto local, que no se absorbe y que puede ayudar a las diarreas. Pero se pueden utilizar otros antibióticos teniendo en cuenta que son antibióticos y que se van a dar de forma más o menos continuada. Puede ser quinolonas o, por ejemplo, puede ser el metronidazol. Aquí hay que tener en cuenta que a veces podemos tener un gusto metálico por el mismo fármaco, o doxiciclina y tetraciclina, que aquí hay que ir con cuidado con el sol. Una de las complicaciones que os he dicho que os comentaba posteriormente es la neumatosis intestinal quística, que es la presencia de gas en las paredes intestinales. Y esto, el problema está en que puede hacer una perforación. Se puede llegar a ver con una radiografía abdominal, aunque habitualmente se utiliza un TAC. Aquí el tratamiento es conservador, es decir, no se deja pues, sin comer y con sueros o con nutrición parenteral para la resolución de la complicación, aunque en alguna ocasión también se requiere de cirugía. En cuanto al estreñimiento, se relaciona porque esta lentitud hace lo que se llama un colon grande, que aquí puede haber las heces retenidas con impactación, y esto puede llegar a ulcerar la mucosa intestinal y hacer una hemorragia digestiva. Se puede diagnosticar desde un tacto rectal con una radiografía de abdomen o con una colonoscopia. Importante, las medidas dietéticas, en algunos casos se pueden utilizar laxantes o enemas de limpieza. Y la incontinencia fecal es por la afectación de la válvula final, así como también se afectaba la válvula que hay entre el esófago y el estómago, pues esta es la válvula final, que es en el ano, y para poder hacer el diagnóstico se realiza una manometría anorrectal. También se puede utilizar la endoscopia anal o el estudio por defecografía. Medidas dietéticas son importantes, antidiarreicos, ejercicios de rehabilitación, incluso estimulación del nervio sacro. Y en algunas ocasiones se recurre a la cirugía. Otras complicaciones es la angiodisplasia intestinal, que serían esos vasitos dilatados que veíamos en el estómago en sandía, pues en la zona del intestino. La diverticulosis, que son estas dilataciones, como podemos ver en esta imagen, o incluso el prolapso rectal, que es que el recto sobresale del ano. En el hígado he comentado que a veces se asocia a la colangitis biliar primaria, que el hecho de tener una esclerosis sistémica y una colangitis biliar primaria se conoce como el síndrome de Reynolds. Los pacientes pueden estar asintomáticos, no tener ninguna manifestación, o en otros pacientes picor y cansancio. Esta relación está vinculada a los antimitocondriales, a un anticuerpo específico, igual que el anti-SP100, que es otro anticuerpo.
y más en la forma de esclerosis sistémica cutánea limitada. Se utiliza el ácido ursodesoxicólico y raramente evoluciona a cirrosis. Antes se hablaba de cirrosis biliar primaria, pero se cambió porque muchas veces no evoluciona a cirrosis. Sí que en algunos casos graves se puede requerir de trasplante. Y en el páncreas hemos comentado que la afectación puede ser por insuficiencia, es decir, que no se producen las enzimas. Esto puede dar, también es otra causa de diarreas, y lo que se conoce como esteatorrea, que es que en las heces se ven gotitas de grasa. Por eso hay que mirar cómo son las heces. Y el tratamiento sería suplir estas enzimas que no produce nuestro páncreas. Por lo tanto, en el tramo inferior tenemos la dificultad de paso, hipomotilidad, que puede llegar a pseudoobstrucción o obstrucción, que lo valoraremos con gamografía o con radiografía de abdomen y utilizaremos procinéticos en casos más graves, nutrición parenteral. El sobrecrecimiento bacteriano, se puede utilizar el test de hidrógeno expirado, aunque no es una prueba que nos dé el diagnóstico 100%, y utilizar la antibiótico-terapia cíclica siempre bajo indicación médica. La neumatosis intestinal quística, lo podemos ver por radiografía o por TAC abdominal. El tratamiento puede ser conservador, incluso a veces con cirugía. El estreñimiento, mediante estas pruebas lo podemos valorar, tacto rectal, radiografía de abdomen, colonoscopia. Importante, medidas dietéticas, en algunas ocasiones laxantes o enemas de limpieza. Y la incontinencia fecal, que lo estudiaremos con manometría no rectal, habitualmente con endoscopia anal. Y aquí incidir en medidas dietéticas, ejercicios de rehabilitación, estimulación del nervio sacro o cirugía. Bien, llegamos a lo que es el cribado nutricional. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos estado comentando de los síntomas que pueden presentarse a lo largo del tracto gastrointestinal, se ha visto que hasta un 30% de los pacientes causan malnutrición. Hay un test, el test MAS adaptado, que con 4 pasos bastante sencillos nos alerta sobre la posibilidad de malnutrición, que es pues, un IMC, índice de masa corporal, que se relaciona el peso con la talla, es decir, un bajo peso, o bien una pérdida de peso progresiva, o bien una enfermedad aguda que conlleve también esta pérdida de peso, nos pone en alerta de que puede haber un riesgo de malnutrición y nos indica si hay que dar consejo dietético e incluso la frecuencia de seguimiento y valoración. ¿Cómo se valora la malnutrición? O si la hay, en nuestro hospital, con nuestros dietistas, lo que damos es una hoja de registro alimentario, que sería como esta, que es cada día de la semana, qué come y cuánto come. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja de registro que está rellenado con un paciente nuestro y interesa indicar, en la medida que sea posible, lo que come a lo largo de una semana y, a ser posible, qué cantidad. ¿Por qué? Porque entonces las dietistas hacen una valoración de lo que come y lo que le aporta de azúcares, de grasas, de proteínas, y de esta manera pueden ajustar las recomendaciones a cada paciente. ¿Y qué recomendaciones hay? Pues las diferenciamos según la complicación que tengan los pacientes. Por ejemplo, pues podemos tener problemas de deglución y lo que indicamos pues son todas estas, comer lentamente, masticando, alimentos aconsejados y alimentos que hay que evitar. Estas son una serie de listas, ¿no? Por ejemplo, para el reflujo gastroesofágico, pues hay que evitar el chocolate, el café. ¿Por qué? Porque incrementa la acidez en el estómago y por lo tanto la subida hacia arriba en el esófago. Aquello que decíamos, medidas higiénico-dietéticas. ¿A qué se refiere higiénico? Pues importante que después de comer estemos 1 hora o 2 sentado o andando para ayudar que baje el alimento. E incluso pues levantar el cabezal de la cama para que cuando estemos durmiendo evitar la subida del ácido, del reflujo. Para estenosis esofágica, pues también recomendaremos una serie de alimentos que se llaman de consistencia semisólida, como papillas, potitos, soufflés, helados, y
evitaremos alimentos pues, como son el pan tostado, los frutos secos, el pan de molde, que quedan más enganchados y que dificultan mucho más el paso. Evidentemente, en la estenosis esofágica habrá que triturar o licuar determinados alimentos. Para el enlentecimiento de vaciado gástrico, pues pequeñas comidas a lo largo del día, evitando comidas muy grasas y tomar líquidos para ayudar al paso, caminar 1 hora o 2 horas después de las comidas, evitar tumbarse. Y en el estreñimiento, pues esto ya es mucho más conocido porque el estreñimiento es muy habitual, no solo en pacientes con esclerosis sistémica, tomar líquidos entre 6 y 8 vasos al día, la fruta, las verduras, la legumbre, que también ayuda al paso de los alimentos, hacer un horario regular y hacer algún tipo de actividad física que ayuda también a la movilización. Y para las diarreas, como ya sabéis, estreñimiento y diarrea pueden ser las dos manifestaciones, pues hidratarse bien, sobre todo si hay mucha diarrea, y los alimentos que serían más convenientes, el plátano maduro, la manzana, el puré de manzana, etc. Esto, como lo podrán consultar. Nuestra dietista, una de nuestras dietistas, que es Cristina Soldevila, dice esta frase que yo creo que es muy importante. No hay una dieta específica para la esclerosis sistémica. La buena nutrición permite tratar o evitar la malnutrición y los síntomas gastrointestinales, mejorando el bienestar de las personas. Además, evidentemente, cada persona tiene sus costumbres, y por lo tanto, es importante individualizar lo que uno come y cómo lo come y adaptarlo a sus necesidades. En caso de malnutrición, aparte de las recomendaciones, como ya hemos hablado, que sería la alimentación básica adaptada, en ocasiones se requieren de suplementos orales, nutricionales, por ejemplo, hiperproteicos, y en otros casos lo que llamamos nutrición enteral. ¿Que esto qué es? Es mediante una sonda que va por la nariz y que nos llega al estómago. Aquí ponemos alimentos ya preparados para esta sonda, para alimentar al paciente que tenga una afectación grave. O incluso a veces, si no se puede hacer este paso, se hace un paso desde la pared abdominal directamente al estómago para poder nutrir al paciente. En otras ocasiones se puede decir la nutrición parenteral, que esto es por vía endovenosa, o sea, mediante una vía, no solo es suero, sino que se pasa alimento. Como resumen, ¿no? Tener en cuenta pues, que la afectación gastrointestinal es una de las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad, que se puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, que comporta una morbimortalidad, es decir, complicaciones y una pérdida de la calidad de vida, y que tenemos que tener en cuenta el tratamiento farmacológico y rehabilitador, pero muy importante el abordaje higiénico-dietético. Y esto es lo que les quería contar. Beatriz, cuando quieras. Doctora Ortiz, perfecto. Ha sido una exposición muy completa. O sea, hemos tocado pues, todos los aspectos, ¿no? Que hablábamos, pues esa afectación que sufrimos, y efectivamente que somos muchos pacientes con esclerosis sistémica que sufrimos día a día y tenemos que luchar con esa multitud, ¿no? De problemas que se van presentando. Con la exposición sí que es cierto que muchas de las preguntas o cuestiones que nos habían hecho a través del correo electrónico han quedado prácticamente resueltas todas. Formularemos alguna para, bueno, pues para recalcar según qué temas y que quede más claro, y también las que hemos ido recibiendo a través de la pestaña de preguntas. Pues voy a ello y a ver qué tal. Una pregunta que nos hacen
que llega a través del correo electrónico, nos dicen que toman levogastrol para el dolor tipo cólico que tienen el bajo vientre. Es un dolor que solo cesa con las deposiciones. Un dolor fuerte que suele durar unas horas y con levogastrol los brotes son más espaciosos en el tiempo, pero no se le han quitado del todo. Han descartado con pruebas que sean Crohn o SI, con varias colonoscopias. Es posible que la esclerodermia esté afectando la movilidad intestinal. También estuvo tomando el Spiraxin, como hemos hablado, para el sobrecrecimiento bacteriano, pero con esto no mejoró el dolor. Efectivamente, la esclerosis sistémica, como hemos dicho, produce una dificultad de paso, de enlentecimiento, de movimiento que no es suficiente para que pues vaya bajando pues, del bolo alimentario y puede dar pues, todos los síntomas que se refieren. Es muy importante que, como ya explican en el mail, descartar otras enfermedades o complicaciones, otras enfermedades con la enfermedad inflamatoria intestinal y complicaciones como el sobrecrecimiento bacteriano. De hecho, muchas veces el sobrecrecimiento bacteriano, lo que se procede no es tanto hacer el diagnóstico, porque ya os decía que las pruebas tampoco tienen una fiabilidad, sino que se utiliza muchas veces pues, la rifaximirina y se valora si hay una respuesta o no hay una respuesta. Ciertamente, pues a veces no conseguimos controlar los síntomas que presenta el paciente. Yo insistiría muy y mucho en el tema dietético, de cómo se come, qué se come para cada paciente en concreto. Muchas Aparte de todo lo otro, evidentemente, claro. Gracias. Seguimos por algo que también hemos hablado, pero me encontraron en una gastroscopia reciente una pequeña hernia de hiato. ¿Es algo habitual? Ya. Sí, es muy frecuente la presencia de una hernia de hiatus. A veces puede ser pequeñita y a veces puede ser mucho más grande. Cuando son grandes, es lo que he explicado, que a veces es como una dilatación, es como una cavidad y a veces aquí pues también se retiene alimento y en ocasiones pues no hay manera de pasar para abajo y ahí se provocan vómitos, hay vómitos. Sufrimos esto bastante. Otra pregunta. De un tiempo a esta parte tengo como un sabor amargo en la boca, también como si tuviera mocos acumulados en la garganta y en raras ocasiones se me acumula saliva en la boca y cuando quiero tragarla es como si no supiera. Intento tragar y es como si la garganta no me hiciera caso. Solo me pasa en raras ocasiones y con la saliva acumulada. No le pasa ni cuando come ni cuando bebe. ¿Estos síntomas se pueden relacionar con la esclerodermia? Y si es así, ¿qué los provoca? ¿Qué tratamiento puede existir? Cabe la posibilidad de que también esté relacionado con esta dificultad de movimiento, con esta hipomotilidad o con problemas específicos de la deglución, ¿no? Y aquí, cuando entiendo que es de la parte más alta, ¿no? Justo detrás de, ¿no? la parte posterior de la boca, es cuando utilizamos el estudio del test de deglución y muchas veces se ayuda con esta endoscopia que permite ver más cuál es el problema de retención o dificultad de paso, etc. Y se utilizan distintas texturas de alimentos para ver con cuáles puede haber más problemas y cuáles menos. Y a partir de aquí pues se pueden indicar, por ejemplo, espesantes o ejercicios de rehabilitación, como aquello que os comentaba antes de bajar la barbilla, para que ayuda a tragar. Importante. Pregunta también. ¿La afectación en el esófago puede frenarse o mejorarse con algún tratamiento? Aquí es muy importante, primero que evidentemente tengamos
un diagnóstico, ¿no? Que lo que habitualmente se realiza primero es una endoscopia que nos permite ver pues, si hay hernia de hiatus, si hay esofagitis, si hay gastritis, si hay dilataciones vasculares, etc. Y aunque incómoda, es muy conveniente también el estudio por manometría y pHmetría, que es aquello que os comentaba, que es un tubito que va por la nariz, que llega al estómago y nos da dos informaciones. La capacidad que tiene el esófago de moverse y la peristalsis, ¿no? y ayudar al alimento que baje para abajo, y también nos da cuánta acidez, ¿no? Presenta el paciente, si es un reflujo leve, moderado o grave, ¿vale? Cuando tenemos una esofagitis o tenemos un reflujo, aquí la indicación es el famosísimo protector de estómago, que es el omeprazol, que es conocido como protector de estómago, y lo que hace es bajar la acidez. Si bajamos la acidez, tenemos menos reflujo y podemos tener menos inflamación, esofagitis, y menos complicaciones como el Barrett que decíamos e incluso la estenosis. Por lo tanto, en los pacientes con esclerosis sistémica que presenten reflujo, esofagitis, es muy importante que mantengan el tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones, con el omeprazol o con similares al omeprazol. Sí que es cierto, y lo he comentado, que tienen mala fama porque se han utilizado en exceso y fuera de la indicación que corresponde. Pero justamente en los pacientes con esclerosis sistémica, a menudo la indicación existe. Y para prevenir las complicaciones derivadas, se tiene que hacer un uso de forma continua. Muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar pues, por lo que oímos, por personas que no tienen ninguna patología o no tan grave como la que sufrimos nosotros y descuidamos este aspecto. Importante tener eso muy, muy en cuenta. Vamos a ir al chat, que hay varias preguntas. Y nos preguntan, a ver, sufro de espasmos esofágicos. ¿Cómo se podrían paliar? ¿Qué alimentos serían adecuados? ¿Podría asociarlo a cuando estoy nerviosa? O sea, algo que también a veces podemos... Sí, evidentemente cuando uno está más ansioso, pues como mínimo los síntomas que uno tiene los lleva peor. Esto, ¿no? Esto es así. Además, pues hay más sequedad de boca, hay más dificultad de paso, ¿no? Y en relación a los espasmos esofágicos, esto es una contracción, ¿no? De la musculatura que en un momento dado viene, y con los alimentos, que esto casi que es para la mayoría de las manifestaciones, es importante pues, hacer pequeñas cantidades a menudo, y que no sean ni muy frías ni muy calientes, que esto también puede provocar pues, el espasmo y el dolor asociado. Y he comentado que en algunas ocasiones pues, se puede llegar a utilizar bajo prescripción evidente médica el bacofleno, que es un antiespasmódico, que en algunos pacientes les puede ir bien. Importante. Otra pregunta, nos dicen, tengo reflujo esofágico y me gustaría saber si tiene relación con la afonía y la pérdida de voz. Yo solía cantar y ahora no puedo, pues no tengo, pues el problema, ¿no? Que si pues esta acidez ha podido provocar. Bueno, evidentemente si es un reflujo grave, ¿no? Y que justamente pues, sube todo el esófago para arriba, pues puede llegar a la boca, ¿no? Y tener un gusto pues, de acidez, y puede ir hacia pulmón y hacer lo que llamábamos antes de las pequeñas aspiraciones, ¿no? Incluso hacer neumonía, y puede llegar a afectar también las cuerdas vocales y presentando afonía. De hecho, a veces la afonía es una manera de diagnosticar el reflujo gastroesofágico. Cierto. Otra pregunta nos dice, yo tomo rabeprazol. ¿Es parecido al omeprazol? Sí, es un inhibidor de la bomba de protones, hay distintos, omeprazol, rabeprazol, y todo ese mecanismo pues, va para bajar la acidez.
Perdón. Otra de las preguntas dice, hay alimentos como las legumbres que dan flautulencias y van bien para el estreñimiento. Bueno, aquí nos pasa, ¿no? Que tenemos alimentos que para determinadas manifestaciones van bien y para otras van peor, ¿no? Las legumbres, pues yo no soy un especialista, ¿no? en dietética, pero bueno, algo me ha quedado. Sí que ayudan, ¿no? Al estreñimiento porque arrastran, ¿no? El bolo. Aunque es bien sabido pues, que algunas de ellas son provocan más flatulencias que otras. Y también depende de cada persona, porque esto, el alimento y las personas es un mundo, ¿no? Es como los medicamentos y las personas, a cada cual sienta distinto. Por lo tanto, es lo que decía antes, ¿no? A veces hay que individualizar a cada paciente, porque uno no tolerará tanto una cosa y le sentará mejor otra, ¿no? Por lo tanto, cada cual hay que buscar lo que le sienta mejor y le ayuda más. Efectivamente, cada uno tenemos que ir buscando un poco, ¿no? Jugando con aquello que mejor nos sienta y no. Y no escuchar siempre lo que le va bien a los demás porque no es lo que a nosotros nos puede ir bien. Pregunta, me gustaría saber en qué consisten los ejercicios de rehabilitación para la incontinencia fecal y cómo se estimula el nervio sacro. No. Esto lo realizan los rehabilitadores, la estimulación con el nervio sacro, y es pues, para entendernos, como una corriente que estimula para que se contraiga más el esfínter. Y los ejercicios son como los ejercicios del suelo de la pelvis, ¿no? Que son más conocidos cuando las embarazadas después del parto tienen problemas de incontinencia urinaria, pues son los movimientos de Kegel, ¿no? Que es apretar la parte más baja de la pelvis, ¿no? Y esto puede ayudar en parte a la manifestación de la incontinencia. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen, ¿el test de hidrógeno expirado es el mismo que el test del aliento? Sí, el test expirado de hidrógeno, sí. Una pregunta importante con el tema de la alimentación y que se suele hablar mucho. ¿Suprimir el gluten de la alimentación puede mejorar la afectación gastrointestinal? Es una pregunta que nos hacemos muchas veces. Es complicada, ¿no? Bueno, es lo mismo, es sacar el gluten, sacar los lácteos, etc. Aquí hay que ir con cuidado, sobre todo, por ejemplo, con el tema de los lácteos, ¿no? Porque entonces, si dejamos de consumir según qué alimentos, después podemos tener complicaciones por no haberlos tomado, ¿no? Bueno, con el gluten esto es un mundo. Claro, evidentemente, si hay una enfermedad celíaca que puede llegar a presentarse, igual que puede llegar a presentarse una enfermedad inflamatoria intestinal, pues evidentemente habrá que sacar el gluten. Como saben, a veces no hablamos no se habla de enfermedad celíaca, sino de intolerancia al gluten, ¿no? Es decir, que uno cuando toma cosas con gluten le sientan peor, tienen más distensión abdominal, etc. Por eso es lo que ya he comentado, ¿no? En varias ocasiones, que hay que valorar de forma muy individual, ¿no? Paciente a paciente. Esto es una tarea que hacen las dietistas y que la hacen pues, muy bien hecha, y ver realmente qué alimentos ayudan más y cuáles se intoleran más, y por lo tanto intentar evitarlos. Pero no sería una recomendación general para todo el mundo, ni mucho menos. Importante, muy importante. Otra pregunta que nos hacen, nos dice, fui diagnosticada recientemente de esclerodermia y he sentido dolor en el epigastro y gases y tos con ciertos alimentos. Aún no he recibido medicación, pero ¿cómo saber si es parte de la enfermedad o es gastritis que ya tenía?
Bueno, primero, claro, evidentemente tienen que comentarlo, ¿no? con su médico y realizar pruebas para valorar realmente pues, si es más un tema de gastritis o más esofagitis o de reflujo o incluso si es un problema más alto, ¿no? De disfagia orofaringea, ¿no? Hay que estudiarlo. Primero hay que estudiarlo. Indudablemente. Otra pregunta que nos hacen llegar nos dicen, ¿es conveniente intervenir las hernias para mejorar el reflujo? La hernia de hiatus, entiendo, Sí. ¿no? Bueno, las hernias pueden llegar a requerir cirugía en casos muy concretos, pero hay que tener en cuenta que a veces las cirugías no son lo eficaces que quisiéramos y que puede haber recidiva, con lo que en absoluto es la primera opción, que puede que en algún paciente se puede llegar a requerir, pero no es ninguna panacea la cirugía. Entendemos que ya es un tratamiento muy invasivo y primero tendremos que pasar por muchas otras cosas, sí. Otra pregunta, solo hacer heces blandas, llegando a veces a diarrea. También a veces mancho la ropa interior. ¿Y qué se puede hacer? Me han dicho, me han dicho revisar. ¿Hay algún tipo de análisis? Bueno, evidentemente diarreas puede ser por muchos motivos, pues incluso por una infección. A veces se requieren de hacer lo que llamamos coprocultivos, cultivos de las heces, ¿no? Por si hay una sobreinfección. A veces por el hecho de tener diarreas, como hemos dicho, prescribimos antibióticos. Y el hecho de tomar antibióticos, esto también puede hacer crecer otro tipo de bacteria y tener que tratarla. Es decir, que a veces el tratamiento nos comporta otras complicaciones, ¿no? Hay que estudiar estas diarreas, si es una al día o si son 7 o 8 al día. Si hay lo que llamamos productos patológicos, que sería sangre, moco o pus con las heces, porque, por ejemplo, si hay pues, sangre, pues habrá que estudiar que no hubiera también una enfermedad inflamatoria. Por lo tanto, primero se requiere de cómo son las diarreas, qué tipos son, cuántas hay, valorar qué pruebas hay que hacer para intentar acotar al máximo la complicación y a partir de aquí plantear tratamiento. Otra pregunta es el Ciberel, protector reparador de la mucosa esofágica, ¿puede mejorar el reflujo gástrico? Iberen, no, es Ciberel. A ver. Esto es el nombre comercial, entiendo. Sí, el nombre comercial. No es un fármaco que yo tenga uso, es sulfato de condroitina y ácido hialurónico. No tengo conocimiento de ello, no puedo decir. Otra pregunta nos dice, ¿las lavativas pueden ayudar a mejorar la absorción intestinal? Las lavativas pueden ayudar a la absorción intestinal, no pueden ayudar al estreñimiento, ¿no? Las lavativas sobre todo es por la parte final de intestino. En el caso que haya pues, una dificultad importante de movimiento, pues puede quedar las heces retenidas y entonces se pueden utilizar los enemas para limpiar el intestino y muchas veces aliviar la sensación de ocupación y de dolor y de malestar. Y con respecto al tema intestinal, ¿hay algún ejercicio que pueda ayudar a mejorar el tránsito? Una de las cosas recomendables es que después, bueno, lo de siempre, comidas pequeñas y mejor 5 que no 3 al día, ¿vale? Y después de comer, el hecho de andar ayuda, ¿no?
solo por estar de pie, pues a que baje el alimento, y cualquier movimiento puede ayudar también al intestino. Después, la otra cosa es si utilizamos además algún otro fármaco, que decíamos los procinéticos, ¿no? Que ayudan al paso, a estimular las paredes del intestino para que se desplace el contenido. De acuerdo. Una pregunta que nos hace la misma persona es en cuanto al color de las deposiciones. O sea, el color de la deposición, ¿esto sería un síntoma de alarma, de pensar que hay algo que está mal? Hombre, sí, las deposiciones hay que mirarlas, aunque pueda resultar poco agradable, pero es importante pues, saber cómo son, ¿no? Si están desligadas, si hacemos una o hacemos 8, si vemos mucha mucosidad, porque podemos hacer heces con mucosidad, o si incluso hubiera pus, o si hubiera sangre, o incluso gotitas de aceite, o si son muy malolientes, negras oscuras, ¿no? Es decir, el cómo son y la cantidad es muy importante, y es algo que explicarlo al médico pues puede ayudar a orientar pues, si más una infección, una hemorragia, una pérdida aquella crónica de bajo flujo, etc. Es importante que cuando tengamos algún síntoma así, es muy importante comunicárselo a nuestro médico, explicarle pues, bueno, pues que esas deposiciones pues, han cambiado de forma o de color, y él entenderá si tiene que seguir haciendo alguna prueba. A ver, son muchas preguntas las que nos están llegando, doctora Ortiz. Me gustaría saber si al cabo de algunos años del diagnóstico de esclerodermia con problemas gastrointestinales sería conveniente realizar cada cierto tiempo manometría y otros estudios gástricos. Bueno, esto ya depende de lo que salga ya al principio, ¿no? Porque pues, si sale lo que decimos una peristalsis esofágica, pues seguramente esto no va a cambiar, ¿no? Si en cambio pues, es una alteración leve, puede que con el tiempo esto pues, sea moderado o más, ¿no? Por lo tanto, depende de la prueba inicial de la que partimos, pues, quizás la repetiremos o no, pero bueno, no es una cosa que la vamos repitiendo. Antes repetimos las pruebas de soplar, ¿no? Que esto sí que nos ayuda muchísimo, incluso el ecocardio, etcétera, que no tanto las pruebas de manometría, pHmetría, etcétera. De acuerdo. Otra pregunta que nos llega nos dice: desde hace más de un año tomo una medicación que me produce diarreas frecuentes, por lo que tengo que tomar algún antidiarreico cada 2 o 3 días para contrarrestarlo, hasta tal punto que a veces me planteo dejar esta medicación. ¿Merece la pena hacer continuamente una dieta astringente teniendo en cuenta que tengo problemas de absorción? ¿Puede afectar crónicamente el uso excesivo de loperamida? ¿Sería bueno alternar diferentes antidiarreicos? Sería de interés primero saber qué medicación estamos hablando, ¿no? Porque si bien pues, alguna medicación pues, sí que puede producir diarreas, una de las cuestiones que se habría que plantear es si hay una alternativa, ¿no? a esta medicación. Si no fuera así, pues bueno, no es lo ideal el utilizar antidiarreicos de forma continuada, aunque en ocasiones no tenemos mucha otra opción, ¿no? Y sobre todo para socializarse o para hacer pues, de trabajo o lo que sea, pues se necesita poder uno moverse. Y evidentemente pues, los alimentos aquí también habría que revisarlo. Vale, de acuerdo. Espero que haya quedado resuelta la pregunta. A ver, yo alterno entre diarrea y estreñimiento. ¿Ayuda la alimentación antiinflamatoria? Eliminar el azúcar, lácteos, gluten y carne de vacuno.
un poco volvemos a... Sí, lo que dijimos antes, ¿no? Sí. Recomendaciones generales de eliminar cosas no sería lo más conveniente, así que pues hay que valorar paciente a paciente pues que le conviene más o que le sienta mejor sin descuidar ningún aporte importante de alimentación. Otra pregunta, yo tomo de forma habitual omeprazol de 40 miligramos, pero algún día si se me olvida o me retraso a la hora habitual, me da un ardor que no consigo aliviar. Aún tomando y ayudándome con el Almas, no hay forma. ¿Cómo podría aliviarlo? Bueno, lo comentamos, ¿no? Lo importante, la medicación en el caso que haya pues, una complicación que esté indicada, pues no dejarse los inhibidores de la bomba de protones, sea omeprazol 40 o valorar a fármacos similares a omeprazol, rabeprazol, etc. Cierto es que a veces pues, se requiere de la ayuda pues, de Almagato, que sería el Almax, o incluso pues, también ranitidina y medidas posturales, ¿no? de evitar pues, irse a dormir al cabo de poco de comer, al andar después de la comida, ¿no? E incluso pues, ayudarlo con fármacos que ayuden al paso, ¿no? Lo que decíamos los procinéticos. Acabamos de tener preguntas, doctora? Preguntan, en determinadas épocas tengo bastantes problemas de acidez y ardor de estómago. Estoy tomando de manera continuada una pastilla de Nexium de 20 miligramos antes del desayuno. Sin embargo, en las épocas que estoy peor, ni aun tomando 2 pastillas, noto gran alivio. ¿Convendría cambiar de medicación de vez en cuando? También señalar que en una gastroscopia me detectaron anillo de... Casarse. Exacto, gracias. Y varios pólipos en el estómago. ¿Se debe hacer algo al respecto? Bueno, aquí volveríamos a lo mismo, no estamos ya tomando un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Que sí que es cierto que pues, se puede incrementar la dosis y se puede asociar lo que hemos dicho antes, ¿no? Con antiácidos o con la ranitidina, por ejemplo, etcétera. Y en este caso, pues sí que al repetir la endoscopia ya se lo indicarán para el seguimiento de, de las complicaciones que cuenta del anillo y de los pólipos. Vamos a por otra pregunta. Si tienes mucha mucosidad anal, ¿hay que darle importancia? La mucosidad en concreto no es de los síntomas que nos advierten más, porque puede estar más, por ejemplo, en relación a un colon irritable, ¿no? Que podemos hacer diarrea con moco. Sería si el moco se acompaña, ¿no? de pus de sangre, aquí sí ya nos alerta más. Una pregunta, nos dicen, si tienes incontinencia fecal y te das cuenta a veces por el picor anal que has tenido esa incontinencia, ¿puede ser que tengas afectado el ano? O sea, que no... Viene a decir que no... El picor anal también puede ser una manifestación de sequedad, que ya sabemos que pues, cualquier enfermedad reumática también puede ser un síndrome seco en boca o incluso en zona de genitales, ano, etc. Pero también el picor puede ser una fisura o puede ser otros motivos. Aquí habría que hacer pues, una exploración, un tacto rectal, etc. Nos preguntan algo que, bueno, con el tema de la boca seca, nos dicen que si masticar chicle podría ayudar. Pues sí, de hecho, en los pacientes con boca seca, ¿no? Unas cosas que recomendamos es caramelos o chicles sin azúcar para estimular la masticación, estimular la saliva. Incluso hay pacientes que me dicen que utilizan el hueso pues de alguna fruta y lo tienen en la boca, ¿no? Para estimular y siempre con la botella de agua, pequeños sorbos a lo largo del día, cepillado de dientes después de cada vez de comer,
revisión dentista porque podemos hacer más caries, más inflamación de las encías, etcétera. O sea que sí. Perfecto. Una pregunta con el tema de la alimentación. Nos dicen que si las semillas y los productos integrales serían recomendables. Depende. Depende de si estamos más en diarreas o más en estreñimiento, ¿no? Un exceso de alimentos integrales también puede enlentecer el paso, ¿eh? Entonces hay que ir un poco con cuidado. De hecho, en las recomendaciones que ¿no? las tendrán al acceso porque podrán revisarlo, depende si es por diarrea o si es por estreñimiento, pues sería más recomendable una cosa u otra. Perfecto. Nos pregunta, en el caso de estreñimiento y bajo peso que tiene, además de la hidratación con los predictivos y prebióticos, ¿pueden ayudar a mejorar la cuestión de absorción de nutrientes? Puedo entender. Tiene un bajo peso, o sea, tiene estreñimiento y bajo peso. Y los probióticos la podrían ayudar a mejorar esta cuestión. A los probióticos pueden ayudar, aunque es un mundo que aún tenemos que aprender porque tampoco está tan claro cuáles son los que más ayudan o no. También es cierto que, como siempre digo, depende del paciente que tengas delante, porque incluso en pacientes con mucha medicación que suprime las defensas, en pacientes graves, los probióticos pueden ser un problema, pueden absorberse y hacer un paso en sangre. Por lo tanto, lo que siempre, recomendaciones generales cuesta. En principio los probióticos pueden ir bien, pero hay que tener en cuenta qué paciente tenemos y qué medicación lleva por la enfermedad. Interesante. Una pregunta que viene relacionada de una que ya nos han formulado anteriormente, el tema de que estaba tomando una medicación. Ya lo pensé, ¿no? Sí. Vale. Bueno, sí, el Nintedanib, uno de los grandes problemas que tenemos es que sí, que da diarreas y que a veces son importantes y que se requiere de antidiarreicos y que hoy por hoy no tenemos una alternativa a este medicamento. Esperemos que en el futuro la haya para evitar ¿no? dar una medicación que encima nos da una complicación. Pero por desgracia esto ocurre igual que cuando utilizamos antibióticos cíclicos, ¿no? que pues, esto puede comportar otro tipo de complicaciones de infecciones por otras bacterias, ¿no? Por lo tanto, aquí en el Nintedanib no tenemos mucha otra opción que dar antidiarreicos. Yeah. Esperemos y confiemos que algún día esta molécula se mejore. Que mejore, ¿no? Tengamos opciones mejoradas para que no tengamos tantos efectos secundarios y tengamos eficacia en el fármaco. Porque siendo una alternativa tan potente, ¿no? Para mejorar el tema y que por otro lado nos lleve a ello. Pero antes ni lo teníamos, así que... ¿no? por eso, ojalá y se mejore. Vale, no sé si me preguntan si tomas antibiótico una semana al mes por las diarreas, ¿se debería cambiar de antibiótico y dejar de tomarlo por temporadas? Sí, habitualmente no se utiliza el mismo antibiótico, sino que se va haciendo una rotación de antibióticos, por lo que decíamos, ¿no? Porque cada cual pues, puede tener sus complicaciones, ¿no? El que más se utiliza realmente es la rifaximirina porque no se absorbe de forma sistémica y por lo tanto nos evitamos problemas, ¿no? Y ciertamente si hay una mejoría, pues también se hacen descansos, ¿no? de los antibióticos. Es una balanza de riesgo-beneficio, ¿no? que está muy justita. No dejan de llegar preguntas. Seguimos con ellas.
nos dice, me asusta el porcentaje de enfermos asintomáticos que existe. ¿De qué manera puede agravar esto la evolución de la enfermedad? ¿Se puede hacer algo? Bueno, es cierto, lo he comentado, muchas de las complicaciones que se presentan en el tracto gastrointestinal, ¿no? que hay un tanto por ciento importante que pueden tener la complicación y no tener síntomas. Esto ya es la habilidad del médico y la experiencia, ¿no? de plantear pues, si hay que hacer una serie de pruebas o no. De todas maneras, también está el tema de evitar pruebas no necesarias, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta de que podemos tener pacientes asintomáticos, por ejemplo, el reflujo es algo habitual, que pues no haya síntomas y después a hacer una prueba te lo puedes encontrar, pero tampoco digamos, utilizar mucha prueba diagnóstica constantemente porque ya se utilizan bastantes, ¿no? Para el seguimiento, las pruebas funcionales, el ecocardio, las analíticas, etcétera, ¿no? Valorar pros y contras, ¿eh? Y además también las pruebas también tienen sus cosas, ¿no? Sí, sí. Aunque cada vez se toleran mejor, las endoscopias se hacen con sedación, etcétera. Pero si en una primera visita pedimos todas las pruebas que pudiéramos pedir por la parte asintomática, yo creo que uno se pone a correr. Pues sí. Ya Hay que ir visitamos. haciéndolo poquito a poco, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Voy a por otra de las preguntas. Dice, más de una vez he tenido problemas con el dentista a la hora de extraer piezas por el hecho de ponerme Prolia cada 6 meses. Aunque no sea estrictamente biofosfanato, me pone pegas para hacer la extracción. ¿Existe alternativa a estas medicaciones para la osteoporosis? Nos hablamos un poquito de tema, pero sí. Bueno, justamente, a ver, la recomendación mejor es si hay que hacer algún cambio o implante o esto, pues hacerlo antes de las medicaciones para osteoporosis. Evidentemente, un paciente puede estar ya en tratamiento con osteoporosis y tener un problema y tener que pues, hacer un implante o lo que fuera, ¿no? En el caso del Prolia, se recomienda pues, que un poquito antes de la siguiente administración, que es cada 6 meses, pues a hacer pues, la intervención que corresponda, ¿no? Pero el riesgo cero no existe. De acuerdo. Vamos por otra pregunta. Llevo diagnosticada desde el año 2017 y el año pasado ya me confirmaron osteopenia. ¿Es esto común? Hago deporte y tomo suplementos de calcio, pero ahora he roto varios dientes. ¿Esto puede ser causa de la enfermedad? Bueno, habría que saber un poquito la edad de la paciente, habría que saber si hay otros medicamentos que puedan favorecer la pérdida de calcio en los huesos, como por ejemplo corticoides. Habría que estudiar más en concreto otros factores que están relacionados con el tema de la osteoporosis, si hay una mala absorción, si hay una malnutrición, etc. De acuerdo. Vamos ya por las 2 últimas preguntas y ya con esto lo daríamos por finalizado. Estamos robándole más tiempo del ¿Se recomienda tomar probióticos de forma regular cuando se hacen heces blandas? Hombre, sí, a veces blandas, no me dice cuántas, ¿no? No, porque hablamos, sí, si realmente hay mucha diarrea, entonces no sería lo Conveniente. más exacto. Y la última pregunta que le lanzo es, cuando se está con fibrosis progresiva intestinal y se está con nutrición enteral y parenteral, ¿existe alguna medicación que frene? Bueno, habitualmente os está con enteral o os está con parenteral. Entiendo que requiere nutrición
¿no? por malnutrición, etc. No tenemos un fármaco modificador de la enfermedad, y esto también es una cosa que esperemos que en el futuro exista. Es decir, las medicaciones que utilizamos son para las complicaciones, pero por ahora no tenemos una medicación que evite el daño a nivel vascular ni que las fibras de colágeno se transformen en fibrosis, ¿no? Por lo tanto, dependiendo de qué complicación tenemos, pues indicamos una medicación u otra, pero no para frenar o revertir, ¿no? Sería fantástico la enfermedad. Pues muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Como ha podido ver, es súper interesante el tema. Las preguntas que han habido no han parado de hacer preguntas, con lo cual es algo que, como ya decía al principio, ¿no? Muchos de nosotros sufrimos de una u otra manera, nos surgen un montón de dudas y a veces muy bien no sabemos qué hacer ni cómo lidiar esto en nuestro día a día. A veces también porque un día estamos bien, otro día estamos regular, a veces tampoco sabemos cómo transmitir al médico, ¿no? Al profesional qué nos está pasando, porque hay veces que dices, ¿cómo puede ser que hay temporadas que me encuentro tan mal y otras veces de repente parece que voy mejor, ¿no? Algún día lo sabremos o mejoraremos en algo seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy contenta de la invitación y de si he podido contribuir o ayudar a los pacientes. Muchísimo, muchísimo. Está claro que sí. Entonces, nada, mil gracias. Mil gracias a todos los que nos han acompañado viendo esta videoconferencia, los que han hecho sus preguntas, que han hecho, bueno, pues que nos resuelvan a muchas preguntas que teníamos, y agradecer pues al Ínvico, que es el soporte informático que nos ha dado el soporte, a Emiliano, mi compañero, que ha estado ayudándome con el tema de las preguntas, y agradeceros a todos pues, que estéis ahí, y a usted, sobre todo, doctora Ortiz, su participación. Mil gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. De nada, adiós.